Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y desvelar sus secretos mejor guardados. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Te invito encarecidamente a que te suscribas ahora mismo y actives esa campanita tan importante para que seas el primero en enterarte de todas nuestras aventuras y descubrimientos. Porque hoy, amigos, vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, alimentando susurros y especulaciones, las secretas y hasta ahora desconocidas aventuras de vacaciones de Andy y Kerem. Si han leído bien, prepárense para ser testigos de esos momentos íntimos, esas escapadas privadas que hasta ahora solo ellos, y quizás algunos pocos afortunados, conocían. Vamos a revelar esos fragmentos de sus vidas que escapan al ojo público, esos instantes de desconexión y aventura que moldean su relación fuera de los focos. Prepárense porque lo que vamos a contarles es digno de un guión de película, una mezcla de romance, suspense y pura adrenalina, o quizás, simplemente, la historia de unas vacaciones verdaderamente inolvidables. Estamos absolutamente seguros de que este vídeo les va a encantar, así que les rogamos que se queden con nosotros hasta el mismísimo final, porque cada detalle cuenta. Para aquellos que quizás no estén tan al día con las últimas novedades del vertiginoso mundo del espectáculo, o que simplemente necesiten un refresco, permítanme presentarles a Andy y Kerem. Son dos figuras públicas no solo muy queridas y admiradas por su innegable talento en la actuación, sino también por una química que, seamos sinceros, traspasa la pantalla y se siente hasta en la butaca más alejada. Cada vez que aparecen juntos, ya sea en el set de rodaje, en una alfombra roja o en alguna aparición pública, la chispa es palpable, eléctrica. Y como suele suceder con personalidades tan seguidas, tan admiradas, sus vidas privadas, y especialmente sus momentos de descanso y ocio, despiertan una curiosidad insaciable, casi voraz. ¿Dónde se esconden para escapar de la rutina? ¿Qué actividades les permiten desconectar y recargar energías? ¿Son tan espontáneos y aventureros en la vida real como aparentan en sus personajes o en sus apariciones mediáticas? Hoy, a través de una minuciosa investigación, vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas, basándonos en información que hemos podido recopilar, rumores bien fundamentados que han ido circulando, y, por qué no decirlo, un poco de imaginación inspirada y alimentada por su cautivador carisma y la energía que proyectan. Hemos estado rastreando pistas, hemos estado juntando piezas de un intrincado rompecabezas que se ha ido formando lentamente a través de sus redes sociales, de sutiles comentarios de personas cercanas y de algún que otro avistamiento aislado que ha llegado a nuestros oídos, o más bien, a nuestros correos electrónicos. Y lo que hemos descubierto, francamente, nos ha dejado boquiabiertos. Parece que Andy y Kerem tienen una forma muy particular de escapar de la rutina asfixiante, de desconectar del mundo y de recargar energías de una manera que va mucho más allá de lo convencional. No se trata de las típicas vacaciones de hotel de lujo con playas interminables y cócteles exóticos, aunque seguramente también disfrutan de esos placeres ocasionales, como cualquier mortal. Lo suyo parece ser una búsqueda incansable de experiencias únicas, momentos que les permitan conectar a un nivel más profundo con la naturaleza, con culturas diferentes y, por supuesto, de una manera aún más íntima y significativa, entre ellos mismos. Empecemos por la primera gran revelación que hemos logrado desentrañar tras horas de investigación y conexión de puntos. Parece que una de sus escapadas más recientes los llevó a un rincón verdaderamente remoto y espectacular de los Alpes. Sí, han oído bien, los Alpes. Lejos del bullicio de las ciudades, del clamor de los paparazzi y de las exigencias de sus apretadas agendas, se sumergieron de lleno en paisajes de postal, con picos nevados que se alzaban majestuosos hacia el cielo, prados verdes de un intenso verdor y un aire puro y cristalino que invitaba a respirar hondo. Nos han llegado informes, corroborados por diversas fuentes, de que no se trataba de unas vacaciones precisamente de relax total y absoluto, sino más bien de pura aventura y desafío. Se dice, y con bastante fundamento, que pasaron varios días haciendo senderismo por rutas espectaculares, desafiando la gravedad y la fatiga, llegando a cumbres que les ofrecían vistas panorámicas de ensueño, postales vivientes de la magnificencia de la naturaleza. Imaginamos la escena, casi podemos visualizarla, ellos dos, equipados con ropa de montaña, compartiendo el esfuerzo, el sudor y la euforia de cada ascenso, disfrutando de la soledad, la tranquilidad y la majestuosidad del entorno natural, creando un vínculo aún más fuerte a través de la experiencia compartida. Y no solo senderismo, porque también se rumorea, con una dosis de emoción añadida, que se atrevieron con alguna actividad más extrema,
algo que les hiciera sentir la vida en estado puro, el parapente. Imaginen la adrenalina fluyendo por sus venas. Ver el mundo desde arriba, flotando en el aire, tomados de la mano, sintiendo la libertad absoluta y la emoción embriagadora de volar. Es una imagen poderosísima, ¿verdad? Es el tipo de experiencia que no solo fortalece los vínculos, sino que crea recuerdos imborrables, tesoros personales que guardarán para siempre. Pero sus aventuras no se limitan a las alturas de las montañas. Otra de las escapadas secretas que hemos podido rastrear, desvelando otra faceta de su espíritu explorador, los llevó a un archipiélago exótico, un lugar paradisíaco donde el sol brilla con una intensidad deslumbrante y las aguas son de un azul turquesa tan puro y transparente que parece sacado de un sueño. Aquí la temática de las vacaciones cambió radicalmente, se tornó más acuática y tropical, pero no así la búsqueda incansable de experiencias únicas y memorables. Se habla con insistencia de que alquilaron un pequeño velero, quizás un yate privado, y pasaron días maravillosos navegando entre islas remotas y vírgenes, descubriendo calas escondidas de arena blanca y playas desiertas a las que solo se puede acceder por mar, como si fueran auténticos exploradores. Nos imaginamos a Ande y Kerem, quizás uno de ellos tomando el timón, sintiendo la brisa marina en sus rostros, disfrutando de la libertad de surcar las aguas cristalinas, bañándose en lagunas privadas y explorando fascinantes arrecifes de coral practicando snorkel, descubriendo la vida submarina en todo su esplendor. Han sido avistados, según informaciones poco concretas pero intrigantes, en lugares tan idílicos como las Maldivas o la Polinesia, lo que sin duda añade un aura de misterio y exclusividad a sus viajes. Se dice incluso que se aventuraron en expediciones de buceo más profundas, explorando las maravillas de las profundidades marinas, maravillándose con la biodiversidad submarina y sintiendo la inmensidad del océano. Es el escenario perfecto para la intimidad, la conexión y el romance lejos de miradas indiscretas, del ruido mediático y de las exigencias constantes de su exigente vida profesional. Pero contrariamente a lo que algunos podrían pensar, no todo en sus vacaciones es aventura desmedida y adrenalina pura. También hemos podido saber, a través de fuentes fiables y comentarios de personas cercanas, que Ande y Kerem tienen un lado más cultural, más introspectivo y tranquilo en sus escapadas. En una de sus salidas secretas, que parece haber tenido lugar en Europa, se dice que se sumergieron de lleno en la historia milenaria y el arte sublime de antiguas ciudades cargadas de significado. Se rumorea con bastante fuerza que visitaron ciudades icónicas como Florencia o Roma, paseando sin prisa por calles empedradas que han sido testigos de siglos de historia, admirando obras maestras de arte que han dejado al mundo sin aliento y disfrutando de la auténtica gastronomía local en pequeños y acogedores trattorias, saboreando cada bocado. Nos imaginamos a Kerem, quizás con su característica calma y erudición, explicando a Ande los intrincados detalles de alguna escultura renacentista o la historia detrás de un fresco impactante, y a Ande totalmente fascinada, cautivada por la arquitectura imponente y la rica historia que la rodea en cada esquina. Es un tipo de viaje que nutre el alma, que amplía horizontes mentales y que les permite descubrir el mundo y su propia esencia desde una perspectiva diferente, más profunda y enriquecedora. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, también disfrutaron de momentos de puro y merecido relax, quizás tomando un café aromático en una plaza soleada, observando la vida pasar con una sonrisa en los labios, o compartiendo un atardecer mágico sobre el río Arno, un momento de paz y complicidad que vale más que 1000 palabras. Lo más interesante y admirable de todo este despliegue de aventuras secretas es, sin duda, la forma en que parecen mantener estas escapadas tan privadas y exclusivas. No se trata de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, ni de una campaña publicitaria para generar expectación. Es, más bien, un deseo genuino y profundo de disfrutar de su tiempo juntos de una manera íntima y personal, de vivir experiencias que los marquen a nivel individual y como pareja sin la presión constante de las redes sociales, de la validación externa y de la atención mediática implacable. Y es precisamente esa discreción, esa capacidad para proteger su espacio privado, lo que hace que sus vacaciones sean aún más fascinantes y dignas de admiración. Nos da la impresión, y creemos que es una visión acertada, de que valoran la autenticidad de sus momentos, que prefieren coleccionar vivencias y recuerdos a coleccionar likes y comentarios efímeros. Han logrado crear un espacio propio, un refugio seguro donde pueden ser simplemente Ande y Kerem, dos personas enamoradas disfrutando de la vida, del amor y de la aventura en su máxima expresión.
Hemos intentado con todas nuestras fuerzas averiguar detalles más específicos, como las fechas exactas de estas escapadas o los lugares precisos y detallados, pero como les adelantaba al principio, el secretismo es su sello distintivo, su marca personal. Sin embargo, a través de fotografías filtradas, de baja calidad pero inconfundibles, de comentarios anónimos pero sorprendentemente precisos de personas que afirman haberlos visto, y de pequeños y sutiles detalles que ellos mismos, de forma muy inteligente, dejan caer en entrevistas o en publicaciones cuidadosamente seleccionadas en sus redes sociales, hemos podido reconstruir un panorama bastante completo y fascinante. Por ejemplo, hay una foto que circula por ahí, de baja resolución pero inconfundiblemente ellos, donde se les ve en una cumbre montañosa, con el sol poniéndose espectacularmente detrás de ellos, tiñendo el cielo de colores cálidos, y ambos con expresiones de pura felicidad, de gratitud y de asombro ante la belleza del mundo. Otra imagen más reciente y con mejor calidad, los muestra en un mercado local vibrante y exótico en algún lugar de Asia, rodeados de colores intensos, aromas cautivadores y rostros curiosos, con una sonrisa cómplice entre ellos que lo dice todo, una conexión que trasciende las palabras y las barreras culturales. La clave de sus vacaciones secretas parece ser, sin duda, la variedad, la diversidad y una espontaneidad muy bien calculada. No se encasillan en un solo tipo de destino o actividad. Un día están escalando montañas desafiantes, al siguiente están buceando en aguas tropicales de ensueño, y al otro están explorando ruinas antiguas que susurran historias de civilizaciones perdidas. Esta diversidad les permite mantener la chispa viva en su relación, descubrir nuevas facetas de sí mismos y del mundo que les rodea, y crear una colección de experiencias verdaderamente únicas e irrepetibles. Y lo más importante de todo, lo hacen juntos, compartiendo cada momento, cada desafío, cada descubrimiento, fortaleciendo su unión en cada aventura. Pensemos por un momento en la importancia vital de tener este tipo de momentos, de espacios de desconexión y conexión profunda, en la vida de dos personas que están constantemente bajo el escrutinio público, bajo la lupa de los medios y del público. Les permite reconectar con lo esencial, con lo que realmente importa en la vida, la conexión humana, el disfrute genuino de la vida, la aventura que nos hace sentir vivos y, por supuesto, el amor en su forma más pura. Es una forma inteligente y necesaria de proteger su relación de la vorágine incesante del mundo del espectáculo y de nutrirla con experiencias auténticas, significativas y profundamente personales. Y ahora, para aquellos que se preguntan cómo diablos es posible que mantengan tanto secreto en un mundo tan conectado y digital, es importante recordar que Hande y Kerem no son solo rostros bonitos y talentosos, sino también personas inteligentes, astutas y muy discretas. Probablemente planean sus viajes con mucha antelación, eligiendo cuidadosamente temporadas bajas y destinos que no sean excesivamente concurridos. Además, se apoyan en un círculo muy reducido y de absoluta confianza de amigos y familiares que saben perfectamente cómo guardar un secreto, cómo ser guardianes de su privacidad. Y por supuesto saben cómo utilizar las redes sociales a su favor, compartiendo momentos genéricos, publicaciones antiguas o imágenes cuidadosamente seleccionadas para desviar la atención y crear distracciones. Es un arte sin duda alguna, el arte de vivir una vida privada y plena en un mundo público y transparente. Hemos intentado con todo nuestro empeño, recopilar la mayor cantidad de información posible, analizando cada detalle, cada fotografía, cada comentario, cada gesto. Y la conclusión a la que llegamos con un alto grado de certeza, es que Hande y Kerem son verdaderos aventureros de la vida, no solo en la ficción que interpretan en pantalla, sino también en la realidad que viven fuera de ella. Sus vacaciones secretas son una prueba irrefutable de ello, una ventana fascinante a un mundo de experiencias únicas, de conexión profunda y de amor incondicional que los mantiene fuertes y unidos. Así que, para resumir nuestro exhaustivo análisis, hemos desvelado cómo Hande y Kerem parecen tener un gusto exquisito por las vacaciones que combinan a la perfección la aventura audaz y el relax reparador. Hemos explorado desde las cumbres nevadas y desafiantes de los Alpes hasta las aguas cristalinas y paradisíacas de archipiélagos exóticos, pasando por la inmensa riqueza cultural de ciudades históricas que nos hablan del pasado. Su secreto para mantener esta vida privada y aventurera reside en la discreción absoluta, una espontánea eidad bien planificada y la búsqueda incansable de experiencias auténticas que fortalezcan su vínculo y les permitan desconectar del mundo y reconectar consigo mismos. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por las secretas y fascinantes aventuras de vacaciones de Hande y Kerem. Esperamos de todo corazón que les haya gustado tanto como a nosotros nos ha apasionado desentrañar este misterio y compartirlo con ustedes. Agradecemos enormemente de verdad,
que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento de descubrimiento con nosotros. Nos encantaría, y es muy importante para nosotros, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprenden estas aventuras? ¿Tienen alguna otra teoría sobre dónde podrían haber estado o qué otras actividades podrían haber realizado? Por favor, déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a todas sus inquietudes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y revelador, no olviden darle un buen **, me gusta **, compartirlo ** en todas sus redes sociales con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de estas increíbles revelaciones, y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal ** ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos más historias, más descubrimientos y más secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Un abrazo fuerte y hasta la próxima aventura.